La inflación, las apuestas sobre los tipos de interés, aquí y allá, la temporada de resultados, la desdolarización y el expansionismo de China son los grandes temas del momento que vamos a comentar a partir de los próximos minutos con Álvaro San Martín, es economista jefe de Anchor Investment Strategies. Hola Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Fernando, buenas tardes. Y con Javier Domínguez Navarro, gestor de carteras en aurigabonos.com. Hola Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿qué tal todo? Buenas tardes Fernando, buenas tardes Álvaro, ¿qué tal? Todo va bien, ¿no? Todo tranquilo, calmado, ¿no? Estamos esperando temporada de resultados, el dato de la inflación. Hoy en la eurozona creo que tampoco hay mucho que rascar, porque ya es un dato pasado, ese 6,9 de tasa general, 5,7 subyacente. Quizás el tema más novedoso, o lo que está generando más ruido y más comentarios, Javier, es el tema de la desdolarización de la economía mundial. No sé cómo lo veis, no. Hay quien cree que ya el proceso ya está en marcha, pero esto también es algo que hemos venido escuchando a lo largo de los últimos años, pero lo cierto es que cada vez se habla más de ello. Bueno, desde luego se lleva oyendo mucho tiempo. En el momento en que China, porque no nos olvidemos que China fue una aparición relativamente reciente del siglo XXI. Digo, como potencia económica. Antes iban en bicicleta hace nada y era el dólar era el rey. La aparición de China como la segunda potencia económica del mundo, evidentemente hace entrar el euro, hacen entrar en una determinada fase de que hay tres grandes divisas, lo cual hace que efectivamente se lleve hablando de la desdolarización. Cuando apareció el euro, lo cierto es que no te lo cogían en ningún país, ibas por ahí y te pedían dólares y ahora el euro está ahí. No veo los yuanes actuando en un mundo globalizado, sinceramente. Yo creo que hoy por hoy los yuanes están para el comercio, en todo caso, con China y cuando China está forzando la máquina. Hay que pensar que ahora mismo las materias primas, que son ahora, es el gran debate, las materias primas son el nuevo sistema por el cual los coches eléctricos, toda la nueva fase de tecnología en la que estamos está basada en las materias primas y todas están en dólares. De manera que en la medida en que estemos en un comercio y cada vez este es un comercio más global, el mundo es más global desde el punto de vista económico y con todo lo que sea relativo al comercio sigue siendo el dólar. De manera que hoy por hoy yo creo que va a seguir ahí. Dicho eso, pues efectivamente el desfase en el que podemos estar ahora mismo entre los tipos de interés forzados por la FED, que efectivamente está tirando más que nadie los tipos de interés a la alza, pues hace crear determinados desajustes en ese sentido. Pero desde luego yo creo que vamos a ver al dólar durante mucho tiempo. Sí que es verdad que van a convivir. Simultáneamente también vemos a muchas economías sudamericanas que siempre han sido netamente dolarizadas, como estamos en este mundo bolivariano en el que estamos ahora y donde están estas nuevas dictaduras o por lo menos estos nuevos gobiernos que son un poco antiamericanos y son muy bolivarianos, pues evidentemente ahora todos están buscando tener su propia divisa, más que nada para reafirmar su condición nacional. Pero lo cierto es que no deja de ser un chispazo en este mundo. Por tanto, vamos a ver el dólar durante mucho tiempo y sí que es verdad que se tendrá que simultanear con el yen en la medida en que el comercio provenga de China y con el euro también en la misma fase, ¿no? Creo que pocas personas han tocado alguna vez un yuan, pero pues bueno, evidentemente también China pesa cada vez más también en el comercio internacional. Álvaro. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con Javier, ¿no? El estatus de moneda de reserva no es fácil de conseguir obviamente el dólar lo tuvo, ¿no? Lo tuvo en su momento la libra hace muchos años. O sea, esto es una cosa que desde luego puede haber cambios a medio plazo, pero una desaparición del dólar como moneda de reserva a corto plazo no me parece para nada probable y de hecho ahora con un carry muy atractivo pues es un motivo estructural para que el dólar siga siendo una moneda de reserva, ¿no? Y la propia actitud de la FED intentando controlar la inflación de una manera creíble, habiendo mantenido la credibilidad, pues también, ¿no? Dicho esto, es verdad que en relación con las tensiones geopolíticas, pues la tentación de Estados Unidos de poner sanciones utilizando de manera directa o indirecta el papel del dólar como moneda de reserva, pues bueno, crea incentivos a que algunos países intenten usarlo menos, ¿no? Sobre todo si están sufriendo esas sanciones o les puede dar miedo
ser objeto de esas sanciones en el futuro, ¿no? Y por tanto, pues obviamente pues Rusia intentará pagarle a China en yuanes o que le acepte los rublos, aunque eso lo veo más difícil, ¿no? Con lo cual yo lo que diría es que sí que por motivos geopolíticos pues países van a intentar, sobre todo los que están más en la órbita no americana, realizar más pagos en divisas locales o en la divisa yuan, pero dicho esto, yo sigo creyendo que el dólar le queda mucho tiempo de divisa de reserva. Y bueno, chinos, Javier, tú me imagino que sí que has visto alguna vez uno, ¿no? O unos cuantos, entiendo. Bueno, pero pocos. Yo estaba en China, pero desde luego China es... sí, vamos a ver. Insisto que el yuan está solo, primero porque además tiene dos divisas, una para los de fuera y otra para los de dentro, y lo cierto es que en yuanes es que no comercia nadie. ¿Quién sabe cuál es el cambio? Es decir, de manera habitual. Primero porque tú compras yuanes para comprar cosas en China, y lo cierto es que ahora mismo, desde el punto de vista de las inversiones, jamás he recomendado, ni recomiendo, ni recomendaré hoy por hoy inversiones en China, porque es que, primero porque no son nada fiables. Recordemos que a pesar de ser la segunda economía del mundo, desde luego sus datos y su forma de abordar el sistema económico, desde luego no es nada fiable. Insisto, y vamos a pensar lo que nos ocurría hace 2 meses, donde, digo, porque lo recuerdo habitualmente y eso hace hacer un mordisco de realidades. Hace 2 meses estaba cerrado China porque tenía un COVID brutal y estaba todo cerrado. Y se nos dijo que la apertura iba a ser de tal calibre que se iban a producir millones de muertos. ¿Alguien se acuerda de aquello? Y eso estamos hablando hace 2 meses. Es decir, China es un misterio, como todo Asia, es un misterio que desde luego a los occidentales nos resulta muy difícil de asimilar. Dicho eso, bueno, pues aquel que tiene inversiones allí, pues tiene que trabajárselas mucho, no es un país especialmente abierto y desde luego es verdad que todos los países tenemos nuestra propia idiosincrasia, pero la idiosincrasia china es infinitamente superior, teniendo en cuenta que además es un régimen comunista de aquella manera. De manera que yo no recomiendo para nada ni siquiera mirar a China. Si quieres, si encuentras un ETF denominado en dólares que se refiere a China, pues en todo caso habría que plantearse, pero desde luego con la divisa yo no entraría. La verdad es que China sigue siendo un gran pilar para el crecimiento mundial. Ayer mismo publicó datos de PIB, 4,5% de crecimiento en el primer trimestre, pero desde el punto de vista de los inversores, pues sí, se sigue viendo desde Occidente con mucho recelo al país asiático, y más desde que también, pues bueno, hace valer su peso como gran superpotencia que es, y ahí está, bueno, pues toda la tensión con Estados Unidos por el tema de Taiwán, la tecnología y otros frentes. Eso, por ejemplo, dice Rubini que esas tensiones entre Estados Unidos y esa guerra fría, él la denomina ya guerra fría entre China y Estados Unidos, llevan o empujan al mundo hacia la estanflación. Y ayer mismo la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, yo esto no se lo había escuchado, dijo que había acabado un ciclo económico, el ciclo económico de los últimos años, y que a partir de ahora ella lo que veía era un ciclo de inestabilidad permanente, ¿no? Y sobre todo muy inflacionista. Parece que eso, que hoy precisamente con los datos de inflación en la eurozona, parece que vamos a seguir teniendo inflación hasta en la sopa. Y ya para rematar, también podemos comentarlo, ayer ya salió BlackRock con todo el tema de la estrategia 60-40, que no era la buena, había que empezar a invertir en los bonos con cortas duraciones, pero bueno, un poco está ahí toda la ensalada, ¿no? La estanflación, la inflación, tensiones, guerra fría y un poco ese aviso, ¿no?, que lanzaba ayer Lagarde, Álvaro, que hablaba de inestabilidad permanente, ¿no?, como dando por hecho que los próximos años van a ser duros, no durísimos, y luego ya si le sumamos aquí la atroz sequía que tenemos en España, pues apaga, vámonos. Bueno, no sé, apaga y vámonos, a mí eso no me... Yo creo que vamos a seguir analizando. En el sentido que a lo mejor ¿no? deberíamos ir asumiendo eso, que tenemos muchos años por delante con alta inflación. Yo no creo que sea ni en el 8, ni en el 9, ni en el 7, pero vamos, que tampoco va a ser al 0% como en los 10 últimos años.
No, en eso sabes que estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que lo excepcional en la historia económica del mundo fueron los años posteriores a la crisis financiera internacional con tipos cero e inflaciones cero y una debilidad de demanda agregada muy acusada, ¿no? Eso yo creo que no ha sido lo normal nunca y, por tanto, lo normal es que no volvamos a eso, ¿no? Yo creo que estamos, y en eso coincido con Lagarde humildemente, en un mundo con tipos de interés estructuralmente más elevados, probablemente no los de los años 70 tampoco, ni las inflaciones de los años 70, pero sí más elevados que los que hemos visto tras la crisis financiera internacional, pero yo tampoco veo nada muy trágico en eso, ¿no? El mundo ha vivido con inflaciones del 2, 3, del 4%, con tipos de interés del 3, 4, 5% y ha crecido, y de hecho ha crecido en promedio en muchas etapas de la historia más que entre, por ejemplo, 2009 y 2019, ¿no? Entonces, yo sinceramente, y lo digo humildemente también como economista, ¿no? Cuando los economistas hablamos de los próximos 6 meses nos tendemos a confundir. Cuando hablamos de los próximos 10 años nos lo estamos casi inventando, ¿no? Y humildemente lo pienso así, ¿no? Nadie sabe muy bien cómo van a ser los próximos 10 años. Es posible que Lagarde tenga razón, que tengamos shocks de distintos tipos. Yo creo simplemente que vamos a un mundo más natural donde la demanda agregada es más fuerte, donde se necesitan tipos de interés más altos para controlar la inflación y que eso es lo normal, ¿no? Y que luego es verdad que hay elementos que sí sabemos que van a ocurrir, como que se va a tener que seguir invirtiendo mucho en transición ecológica, y eso es más demanda agregada y por tanto más inflación y por tanto necesidad de más tipos, gasto militar. También sabemos que los baby boomers, empezando con Estados Unidos, ya se están jubilando, eso es menos oferta de trabajo, por tanto también necesidad probablemente de tipos más altos para contener un poco la demanda, ¿no? Entonces, yo más bien me quedaría en esto, ¿no? Yo lo que no haría es muchas apuestas de que los tipos van a volver al 0% pronto. Yo no creo que eso vaya a pasar. No es imposible, puede pasar, pero yo no lo creo. Por tanto, a mí no me gusta todavía la duración. Yo no me iría todavía a bonos a muy largo plazo. Creo que los riesgos todavía en los tipos son más al alza que a la baja. Y por tanto, lo que como inversor me quedaría con eso, ¿no? Tener un poco cuidado todavía con el riesgo de duración, pero no tengo una visión, digamos, especialmente catastrófica de la economía mundial en los próximos años para nada. Esto yo creo que siempre viene bien tener a unos cuantos ruinis para que nos levantemos de la silla y no nos pinten un mundo del color de rosa, que tampoco quiere decir eso que vayan a cumplirse sus predicciones, que suelen ser, como sabemos, también negativas, pero insisto en que siempre viene bien escuchar también este tipo de comentarios. Oye, Javier, sobre BlackRock, la cartera 60-40, bonos, corta duración, dice que largos, nanay de nanay, porque los tipos van a seguir subiendo, van a permanecer altos durante mucho tiempo. Bueno, respecto al 60-40, yo desde luego sigo pensando que es una fórmula adecuada. ¿Por qué? Porque en definitiva a lo mejor está muy bien cuando claramente está subiendo una de las dos patas de ese 60-40, es decir, entre la renta fija y la renta variable, y ya sabemos que estamos en un mundo cambiante, con lo cual nunca es la fórmula ideal, pero sí que es la fórmula ideal en el largo plazo. ¿Por qué? Porque lo que no tienes en uno, lo tienes en el otro. Entonces, donde juega, es decir, ha funcionado siempre esa fórmula del 60-40, por mucho que de forma sistemática siempre se dice, es que la fórmula 60-40 hay que olvidarse de ella. No, no solo sirve para el día a día habitual en una fase como la que estamos ahora mismo, que es una fase más o menos estable y más o menos reconocible. Te sirve precisamente para esas fases en las que hay unas supertensiones y las hemos pasado no hace mucho tiempo. De manera que yo sigo pensando que la 60-40, porque simultáneamente BlackRock dice que no es el momento, etcétera, y que hay que replanteárselo, pero Vanguard, que es el segundo más importante del mundo, también como gestora, habla de la necesidad o de la concurrencia del 60-40. De manera, yo soy partidario del 60-40, lo único que hay que ver es cuál es el 60 y cuál es el 40. ¿Son bonos o es la renta variable? Y eso es un porcentaje suficientemente bueno como para poderlo mover. Respecto a los de largo plazo, yo estoy de acuerdo con BlackRock, es decir, no es el momento de los bonos. Es muy interesante porque, cuando estamos hablando de los tipos de interés y del IPC, hay que mirar cuál es la curva de los mercados. Y tengo que decir que ahora mismo el Bund alemán, el punto más alto de los tipos de interés del Bund está al año, que está al 3,29. Quiere decir que la curva de tipos tenemos el año al 3,29 en un AAA como es Alemania y el 30 años al 2,54. ¿Qué lectura es esta? Pues es que se estima que en la zona euro
van a seguir subiendo los tipos durante un año al menos, que no se van a consolidar la subida de tipos al menos hasta dentro de un año. Curiosamente, que te interrumpa, ¿por qué vamos a comprarnos un bono alemán a un año que paga un 3,29 si aquí una letrita 3 meses españolita paga ya casi un 3%? Pues te lo voy a decir, porque te está pagando el Bund, que es un AAA, te está pagando un 3,29 a un año, cuando la letra española a un año está al 3,34. Estamos hablando de 5 puntos básicos de prima, de diferencia, 5 puntos básicos, cuando en el 10 años tenemos la prima en 102 puntos básicos. Quiere decir que si compramos ahora mismo un Bund alemán a un año, respecto a España tenemos una prima de solo una diferencia de solo 5 puntos básicos, que es la distancia enorme entre un AAA y nuestra Single A. ¿De acuerdo? Es decir, por eso es altamente recomendable, en todo caso, mirar ahora mismo el Bund a un año. Un 3,29, chicos, con un AAA está francamente bien a un año. Es decir, sin duración. Y estoy de acuerdo con Álvaro que ahora mismo yo creo que debemos evitar la larga duración. ¿Por qué? Porque lo normal será que durante este año veamos picos en los tipos de interés. La señora Lagarde nos va a subir, ahora estamos al 3,5 y tenemos la FED al 5, pues ahí tenemos la orientación de dónde van las cosas, teniendo en cuenta que la subyacente, que es la que estamos mirando, prácticamente ya hemos emparejado. Tenemos la subyacente americana al 5,6 y la subyacente europea al 5,7. Chicos, pues esto nos está diciendo cuál es el camino. Quiere decir que vemos los tipos de interés de la zona euro pues, parecidos a los de la FED, ¿vale? Entonces, ahora mismo si hay que invertir es un Bund a un año, una letra alemana a un año al 3,29 AAA, pues está muy bien, porque te incorporas un año solo de riesgo y luego ya veremos lo que ocurre el año que viene, ¿no? Esa es la diferencia. Por eso hay que comprar, en vez de una letra española a un año, hay que comprar una alemana al año. Que no te oiga, Pedro. Javier Domínguez Navarro, abrigabonos.com, Álvaro San Martín, Anchor Investment Strategies. Un placer como siempre. Muchísimas gracias por arrojar luz, como siempre. Os deseo lo mejor esta semana. Cuidaros, un fuerte abrazo. Muchas gracias. Venga, que hay que mirar de nuevo a las bolsas. No está pasando prácticamente nada, pero seguro que los próximos temas os van a interesar y mucho. Enseguida vamos a hablar con José Basagoiti de Trading Pro.